Y volvemos a informaciones de nuestro país. Con una participación del 20,3% del padrón electoral, el Frente Amplio eligió ayer a su nueva directiva encabezada por la ex delegada presidencial Constanza Martínez. Queremos profundizar en este y también en otros temas y para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo le va, senador? Un gusto saludarlo, buen día. Hola, buen día, Davor. Gracias a usted por el contacto. Bueno, senador, ayer se eligió la primera directiva del nuevo partido Frente Amplio, participación en torno al 20%, votaron 12.250 personas de 60.000. ¿Qué pasó? ¿Se esperaba más apoyo, más participación, pensando en que es un partido nuevo, que está recién emergiendo, que tiene mística para salir adelante? No, yo estoy conforme con los resultados, estoy conforme con la cantidad de gente que votó. Si uno compara a los partidos que tienen mucha historia de elecciones internas, no superan ese número. Si uno mira los partidos los últimos 5 años, las estadísticas están ahí sobre la mesa y el Frente Amplio en su primera elección, en una elección además de poco tiempo de campaña, recordemos que la fusión la había autorizado el CERVEL hace poco tiempo atrás y por tanto tuvimos muy pocas semanas para presentar todas las candidaturas, que fueron la Mesa Nacional, el Comité Central, más de 100 personas, los tribunales supremos, regionales, las directivas regionales, y todo eso qué sé yo, en 10 días o menos de campaña, y por tanto el poder activar a más del 20% del padrón, a más de 12.750 personas, que insisto, si uno lo compara con los demás partidos, es una buena votación. Ahora, no es para quedarse en la autocomplacencia, tenemos todavía el desafío de seguir activando eh, a la militancia en este nuevo partido y felicitar, por cierto, la directiva nacional encabezada por Constanza Martínez, la nueva presidenta del Frente Amplio, y a todo el comité central elegido democráticamente por la militancia. Ya, ¿y qué viene ahora para el partido, que ahora va a ser más grande, que tiene diversas miradas además de la sociedad, que lo veíamos antes en los partidos que eran los que conformaban finalmente lo que hoy día es un solo partido? ¿Cómo se van a administrar esas diferencias que la hemos visto en algunos minutos por la prensa, principalmente entre los parlamentarios, que no siempre tienen la misma óptica para analizar los casos? A ver, primero es normal que en un partido que además va creciendo y es más grande tenga diferentes miradas y esa diversidad creo que enriquece la política. Y nosotros hemos hecho una apuesta estratégica, orgánica, por la unidad en algo que es contracultural a lo que está pasando hoy día en el sistema político chileno, que es la tendencia más bien a la fragmentación. De repente tú tienes partidos o ves partidos en un mismo domicilio político, se forman dos o tres partidos, digamos, y apuntan al mismo electorado, tienen las mismas ideas en lo grueso, y están cada uno apostando por partidos pequeños. Nosotros estamos apostando por un sistema político más robusto, gestionar esta diversidad y lo hemos logrado orgánicamente. Por ejemplo, yo que vengo de Revolución Democrática, el secretario general del partido es Andrés Cule, un militante muy comprometido que yo valoro mucho, que viene de Revolución Democrática, o el Comité Central va a tener una presencia importante, significativa de gente que viene de esta sensibilidad. Giorgio Jackson, por ejemplo, valorar el liderazgo que tiene y que tuvo, digamos, la votación para integrar el Comité Central, y así en las directivas regionales. En la región de Valparaíso, donde yo represento, está también una mirada diversa, digamos, con la consejera Tania Valenzuela. Entonces, en el fondo, para nosotros nos da tranquilidad de que este nuevo partido nace integrando las distintas sensibilidades, no buscando, como por decirlo así, una especie de fagocitosis de una tendencia por sobre las demás, sino que en una lógica de reconocer las historias que hay detrás, las miradas que hay detrás, los aportes que cada sensibilidad realiza al colectivo. Y bueno, y obviamente esta nueva directiva va a tener el objetivo primero electoral de aquí a octubre de tener un muy buen resultado electoral tanto para el Frente Amplio como para el oficialismo en las elecciones municipales y regionales de octubre, y preparar todo lo que va a ser ya el próximo año el debate presidencial y parlamentario. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Este fin de semana hubo novedades en torno a la investigación del crimen del teniente Ronald Ojeda. Cayó en Costa Rica Michael Villegas, que era uno de los presuntos
involucrados. Se va a iniciar probablemente el proceso de extradición hacia nuestro país, pero quería preguntarle a usted como senador, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta investigación? Ha habido muchos cuestionamientos de la familia de Ronald Ojeda y también de Venezuela, que en su minuto dijo que la investigación no iba en la dirección correcta. ¿Usted qué mirada tiene sobre este tema? Sí, yo creo que primero es un caso extremadamente complejo y sensible, ¿no? Y obviamente nosotros hemos dicho, yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lo ha dicho el gobierno, este caso no puede quedar en impunidad, tiene que haber justicia, se tiene que llegar al fondo, a la verdad de lo que ocurrió, es decir, quiénes son los autores materiales del secuestro y asesinato del exteniente Ojeda y también los autores intelectuales, si es que los hay, cómo y dónde se diseñó este asesinato, el financiamiento, si es que estos grupos están en alguna red y cómo se financian, etcétera. O sea, hay que llegar al fondo y eso no ha sido fácil. De hecho, la semana pasada estábamos en toda la polémica de que la familia del exteniente Ojeda quería ir de Chile, estaba buscando refugio en Argentina, y estábamos en ese debate. Yo, de hecho, dije acá lo que pone en cuestión, en el fondo, esta decisión de la familia, que hay que respetar donde la familia quiere vivir finalmente, es una cuestión humana en la que yo no me siento eh, para nada llamado a opinar ni a hacer ningún juicio de valor, ni mucho menos, pero sí me interesa como país que este caso no quede en impunidad. Y pocos días después tenemos este hallazgo, que es un paso más en la investigación, y gracias a la colaboración internacional, esto es muy importante, gracias a la colaboración internacional se pudo detener y está el proceso de extradición de uno de los sospechosos, ¿no? Pero insisto, acá hay que ir no solo a obviamente a los que cometieron el delito en términos materiales, sino que también a quienes son los autores intelectuales. Estos casos tienen su tiempo, pero lo importante es que va avanzando, no está estancada la investigación, y probablemente esta nueva detención va a seguir colaborando, a abrir nuevas aristas de la investigación, de una investigación que además es reservada, que es compleja, que es un caso de un extranjero, ex militar, que estaba, opositor al régimen de Maduro y que estaba en nuestro país. Entonces, es algo que en democracia y en pleno siglo XXI no podemos permitir que quede en impunidad. Senador, ya que entramos a los temas de seguridad, bueno, lo ideal sería que no se vuelva a repetir un caso como el de Ronald Ojeda, pero eventualmente puede volver a repetirse si es que no se toman las precauciones del caso. Quería llevarlo a otro tema. Estamos a día lunes, después de un fin de semana muy, pero muy violento en el país. Usted lo tiene que haber visto en Quilicura. 4 adolescentes fueron asesinados. En su distrito, ahí en la región de Valparaíso, una persona recibió 47 balazos durante el fin de semana en Viña del Mar. Uno se pregunta qué más se puede hacer hasta ahora. ¿Están bien orientadas las políticas públicas? ¿Qué más puede hacer el gobierno para tratar de poner el control sobre las comunas del país? Sí, es brutal y no nos podemos acostumbrar a este nivel de violencia y a la muerte, a los asesinatos de personas que viven en nuestro país. Y en ese sentido, claro, yo ahí tengo un pequeño matiz. Yo no sé si hay algún estado que pueda garantizar que este tipo de crímenes no se cometan, porque en el fondo son bandas y organizaciones, ¿no? Todo el tema del crimen organizado, muy complejas que tienen capacidad de movilidad, o sea, además se mueven transnacionalmente. El punto es, y dónde hay diferencia, ¿no? Entre estados que son fallidos y estados eh, que salen adelante en materia de seguridad en justamente garantizar que no va a haber impunidad, es decir, que va a haber una persecución penal, sobre todo para estos delitos que son más graves, donde se cobra la vida de ciudadanos. Estamos hablando de 3 adolescentes en Santiago, 4. en la comuna de Quilicura son 4 4. Sí, adolescentes, 4. 4 adolescentes. Tenía la información que eran solo 3.
peor aún, 4 adolescentes y bueno, y todos estos casos de asesinatos en la vía pública, con armas, ¿no? De acribillar personas, o sea, estos delitos que son muy graves, que son lo más grave que puede ocurrir en una sociedad, no pueden quedar en la impunidad y tenemos que tener la capacidad de la persecución penal de esos delincuentes, esos criminales, y sobre todo desbaratar las bandas que, si es que están operando, obviamente, en bandas, en cómo se financian esas bandas, y para eso también es muy importante lo que se acaba de aprobar en la comisión, pero todavía tenemos que votarlo en la sala, de levantar o flexibilizar el secreto bancario, porque muchas de estas bandas mueven dinero y lo circulan en el sistema legal, ¿no? Transacciones bancarias, emprendimientos, no quiero estigmatizar, pero el tema de las barberías, ¿no? Sí. A uno le llama la atención de repente en algunos barrios, que hay muchas barberías y que no tienen público, no atienden, pero son como pantalla, y así otro tipo de emprendimientos que son, comillas, legales. Algunos no evaden impuestos. Entonces, toda esa ruta también económica financiera, de cómo se financian, de cómo mueven dinero, de cómo compran armas, de cómo se fortalecen frente a la capacidad del Estado para perseguirlos, es fundamental desbaratarlas. Eso es lo que podemos garantizar. Yo creo que el gobierno y el Estado, acá más allá de gobierno-oposición, hemos aprobado más de 50 leyes en materia de seguridad. Todavía quedan algunas que están en trámite. Se están perfeccionando las herramientas de persecución penal, el Código Penal, se han hecho reformas, etcétera. Se han invertido cuantiosos recursos a las policías, al Ministerio Público. Yo estoy en la mixta de presupuesto todos los años, se invierte, se incrementa el presupuesto destinado a la seguridad. Y seguramente hay que hacer mucho más. Pero yo quiero poner el foco en que Sí. estos criminales, estos delincuentes que cometen delitos tan graves contra la vida en nuestra sociedad, que uno, no nos podemos acostumbrar a la muerte de esta manera, tienen que encontrar, tiene que haber justicia, no puede haber impunidad y tiene que haber persecución penal eficaz y ojalá en un tiempo razonable, en el más breve plazo. Senador, a propósito de lo que usted decía del trabajo legislativo, durante la última semana en el Parlamento han estado bien enredados allí los proyectos, sobre todo el que tiene que ver con las elecciones, con la votación en 2 días, si es que es con multa o sin multa. Quiero preguntarle sobre este tema, pero quiero que usted me haga alguna reflexión sobre el debate que se ha dado. ¿Se ha conducido bien? ¿Ha sido un buen conductor el ministro Elizalde en torno a ese tema? Porque está enredadísimo, con muchas posturas, con mucha pugna, parlamentarios que dicen que se le intenta meter la mano a la urna, que hay conveniencia electoral, de que se está legislando apurado a poquito más de 3 meses de la elección. No sé cómo lo ve usted. Mire, yo creo que el debate público, en mi opinión, no se ha conducido bien, pero eso no es responsabilidad del ministro Elizalde. Lo que sí uno podría hacer ¿Y de quién una entonces? breve... No, yo creo que el debate público nuestro, del sistema parlamentario, el sistema político, de todo lo que se ha generado en torno a este proyecto de ley, no me parece, no me parece que a ratos sea con mucha altura de miras, pero eso no es responsabilidad, la calidad del debate público no es responsabilidad del ministro Elizalde. Tal vez sí el gobierno, ¿no?, poder llegar un poco tarde en esta indicación que no fue acogida, ojo, no fue acogida por la comisión mixta, de regular de mejor manera el tema del voto extranjero, porque eso efectivamente hay una especie de vacío y contradicción entre la Constitución y la ley. La Constitución no obliga a los extranjeros a votar. Primero, tienen derecho a votar. Hay algunos que dicen que acá le estamos negando el derecho a votar a los extranjeros. Eso no es así. Lo que estamos diciendo es que hay que regular de mejor manera la obligatoriedad. La Constitución dice que el voto es obligatorio para los ciudadanos, no para todos los electores. Y la ley tiene que regular eso. Y las consecuencias de no ir a votar, las multas, las sanciones, etcétera, es la ley la que tiene que regular. Y estábamos operando en una lógica de el padrón completo y la obligatoriedad al padrón completo. Y eso el gobierno creo que se dio cuenta tarde, muy encima del debate ya conformada la comisión mixta, hizo el punto, hizo el planteamiento y la comisión no acogió el debate y llegó a sala con este tema no resuelto. Y por eso se generó el debate y se cae el informe de la mixta. Y ahora creo que hay una oportunidad con el veto aditivo que tiene que ingresar el gobierno de regularlo de mejor manera. Creo que todavía estamos a tiempo y sobre todo no para la siguiente elección solamente, para octubre,
sino que de aquí para adelante. Esto hay que regularlo bien. En los países, tú cuando eres extranjero, yo viví 3 años en otro país, tú no tienes derecho a votar en todas las elecciones. Cuando eres residente, votas en algunas elecciones, en otras no, se regula en cuáles sí y en cuáles no, y Senador, se regula si es que el régimen es obligatorio o es voluntario y hasta dónde llega esa obligatoriedad. pero a la pregunta no es el tema, sino que es la oportunidad, porque muchos dicen, bueno, la elección ya sabemos que es a fines de octubre y estamos ahora discutiendo si votan o no las personas extranjeras que viven en nuestro país. ¿No debería hacer esa discusión fuera de los plazos de las elecciones? O sea, que se dé en marzo, que se dé el próximo año y que pensemos en elecciones de aquí en adelante, pero no en esta elección que ya está tan encima, tan a la vuelta de la esquina. No, idealmente. Yo reconozco que Porque eso es lo que estamos enreda el muy debate. próximos. Claro, ahora ojo, quiero volver a insistir en el punto porque han salido columnas de opinión Ujú. como diciendo que acá estamos regulando el derecho a votar de extranjeros en Chile. No, el derecho está claro. Si es que pueden votar después de 5 años de residencia, etcétera. La pregunta es, ¿la obligatoriedad llega también para ellos? ¿La multa llega también para ellos o no? Y ahí es donde la Constitución nuestra, porque tendríamos que hacer una reforma constitucional, la Constitución nuestra obliga solo a los ciudadanos a votar, no a todos los electores. Entonces ahí es donde la ley tiene que entrar a regular. Y yo reconozco, el gobierno cuando ingresa este proyecto de 2 días, porque todo este debate se da por la elección de 2 días, Sí. habían senadores que no querían, que decían, mira, hay 4 papeletas, la gente va a tener que aguantar las filas nomás y punto, como existe en muchos países que se vota en un solo día. Por último, hay que extender el horario, no sé, más mesas, más locales de votación, no sé, pero para evitar esa aglomeración, el gobierno presenta este proyecto de 2 días. Y ahí, en ese debate, se fueron alterando algunas cosas que son básicas en elecciones. Por ejemplo, se cambia el feriado irrenunciable. Al menos uno de los 2 días, era mi postura, el feriado irrenunciable tiene que reconocerse, como ocurre en todas las elecciones, para los trabajadores, para que no tengan problemas con sus empleadores respecto a el derecho y el deber de ir a votar. Ese es un elemento, y como que no ha estado mucho en el debate, pero eso se cambió, quedó sin feriado irrenunciable en el debate parlamentario. El gobierno lo ingresó con feriado irrenunciable, pero hubo cambios ahí. Y luego este otro debate sobre la obligatoriedad del voto respecto a los electores, respecto a la población extranjera, y que yo reconozco que ese debate se dio muy tarde, muy encima y debió haberse anticipado antes por parte del Ejecutivo, pero creo que no fue buena la manera en cómo procesaron la comisión mixta y nos obligaron a la sala a poner un blanco-negro, digamos, o abstenerse o votar en contra para que se caiga el informe de la mixta y provocar un nuevo trámite, ya un veto aditivo que tiene que ser tramitado con sentido de urgencia muy rápido a la vuelta de la semana regional y distrital, para regular de mejor manera todos estos temas. ¿Debió haber sido antes? Sin duda que debió haber sido antes, pero mire, lo que dejemos legislado por ley ahora va a ser para todas las siguientes elecciones, por tanto, a menos que haya otro cambio legislativo, por tanto, es mejor hacerlo bien, aunque sea tan cerca de las elecciones. En Chile ya estamos medio acostumbrados que todos los años hay elecciones, ¿no? Este gobierno ha tenido que enfrentar procesos electorales todos los años, incluso en un año, 2 elecciones, plebiscitos, procesos constituyentes, etcétera. Y la gente también se está acostumbrando a votar, el voto es obligatorio. Y eso es bueno para la democracia. Ahora, las reglas del juego hay que establecerlas con claridad para todo lo que viene de aquí en adelante. Senador Juan Ignacio Latorre, se nos fue el tiempo, quedaron varios temas allí por conversar, pero será para la próxima. Muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Encantado, Davor, que esté bien, buen día. Gracias, Chao, buen día, chao, senador. saludos.